La casa olía a muerte y a tiempo detenido. Esperanza cruzó el umbral de la casona con los papeles en la mano, aún calientes del notario de Xalapa. 30 años. 30 años pasando el trapo por los pisos de esta mansión, subiendo y bajando las escaleras de madera oscura, limpiando las cenizas de la chimenea del salón principal, esa chimenea que ahora, de pronto, le pertenecía. No podía creerlo. Doña Cristina había muerto 3 meses atrás, sola en su recámara, con las cortinas cerradas, como si hubiera decidido que la luz del mundo ya no merecía tocarla. Esperanza fue quien la encontró, fría como piedra bajo las sábanas de lino. Y ahora, por razones que la viuda no terminaba de comprender, la casona completa, con sus 8 cuartos, su cocina de azulejos portugueses, sus galerías y su huerta, era suya. «No tengo a nadie más», había escrito doña Cristina en su testamento con letra temblona. Esperanza es la única que ha permanecido, la única que sabe guardar silencio. Esperanza dejó caer la bolsa de arpillera junto a la puerta. Dentro llevaba lo poco que poseía: 2 huipiles, un rosario de madera, un frasco de sal gruesa que su madre le había dado hace 50 años, y una fotografía pequeña, amarillenta, de su esposo Tomás, tomada el día de su boda, antes de que la revolución lo devorara. La casa respiraba a su alrededor. Crujía como si despertara de un sueño largo. Esperanza caminó descalza por el corredor principal. Sus pies conocían cada tabla de ese piso, cada mancha de humedad, cada punto donde la madera cedía bajo el peso. Pasó frente a la sala de visitas, donde los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas sentados en la oscuridad. Pasó frente al comedor, donde la mesa de caoba, tan grande que cabían 24 personas, permanecía desnuda, sin manteles, sin vasos, sin el sonido de las conversaciones que alguna vez rebotaron en esas paredes. Llegó a la sala principal, la que daba al patio central. Allí estaba la chimenea. Era alta, de piedra gris tallada hace más de 100 años, con un frontis donde estaban grabadas flores y volutas que el polvo ahora había vuelto confusas. La boca de la chimenea era ancha, profunda, oscura como el interior de una tumba. Esperanza la había limpiado 1000 veces. Miles de veces había sacado ceniza de ahí, había puesto leña, había avivado el fuego en las noches frías de diciembre y enero, cuando los señores exigían calor mientras ella tiritaba en la cocina. Hoy algo era diferente. No sabía qué. Esperanza se acercó lentamente. El piso de losetas de barro crujió bajo sus plantas. Acercó su cara a la boca de la chimenea y olió. Humo viejo, hollín, tierra. El olor de 30 años de inviernos muertos. Luego vio la grieta. Una línea fina, casi imperceptible, que corría por la parte inferior del marco de piedra, justo donde la chimenea se unía con el piso. Esperanza había pasado la escoba por ahí miles de veces, pero nunca había mirado realmente. El humo, las sombras, la prisa, todo había pasado sobre eso sin detenerse. Ahora se detuvo, se arrodilló, con dificultad. Sus rodillas protestaron, doloridas de una vida de limpiar, cargar, barrerse, y metió los dedos en la grieta. Polvo, ceniza y algo más, un espacio vacío detrás. Esperanza retiró la mano. Su corazón comenzó a latir más rápido. No sabía por qué, no sabía qué había encontrado, pero el cuerpo, ese cuerpo que había vivido en esta casa durante 40 años, reconocía algo, algo que no debería estar allí. Se incorporó con esfuerzo y fue a buscar las herramientas que guardaba en la cocina. La cocina era el único espacio de la casona que realmente le pertenecía. Sus manos habían dejado marca en cada rincón, en la manija de la puerta, gastada por el uso, en los azulejos junto al fogón, descoloridos por el vapor, en la tabla de picar, marcada por miles de cuchilladas. Aquí, entre el olor a chile seco y a copal viejo, Esperanza había respirado todos estos años. Tomó un pico pequeño, el que usaba para romper hielo, y volvió a la sala principal. El sonido de sus pasos era el único sonido en la casona. Ni un pájaro fuera de las ventanas, ni el viento, solo sus pies en el piso de loseta.
Se arrodilló de nuevo frente a la chimenea, colocó el pico en la grieta y golpeó suavemente. Una nube de polvo se levantó. Golpeó de nuevo. La piedra comenzó a ceder. Era una grieta deliberada, entendió de pronto. No era un accidente del tiempo. Era una línea de separación. Alguien había cortado esa piedra a propósito años atrás, dejando apenas una grieta por donde pudiera caber una mano. Golpeó más fuerte. La piedra cedió. Un fragmento grande del tamaño de una mano se desprendió y cayó al piso. Esperanza vio dentro del hueco más oscuridad. Tocó con los dedos. Sintió algo liso, frío, metal. Una manija. Esperanza sacó la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. Se sentó en el piso, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba bajo el algodón oscuro de su vestido. ¿Cuántas veces había estado aquí? ¿Cuántas noches había atendido el fuego de esta chimenea, mientras don Aurelio fumaba en su sillón de cuero, viendo las llamas? ¿Cuántas tardes había barrido esta sala, mientras doña Cristina leía sus novelas románticas, sentada en la ventana, mirando hacia el huerto? Y todo este tiempo aquella puerta había estado allí, sellada en la piedra, esperando. Esperanza volvió a mirar dentro del agujero. La manija de hierro oxidado brillaba levemente en la penumbra. Estiró la mano, la agarró y tiró. Algo se movió. Un sonido sordo, el chirrido de bisagras que no habían sido movidas en décadas. La piedra de la chimenea, que había parecido sólida, inmóvil, ancestral, comenzó a girar hacia adentro, muy lentamente, como si exhalara un aliento que había estado reteniendo durante 30 años. Detrás de la piedra, Esperanza vio escaleras. Escaleras que bajaban hacia la oscuridad. Capítulo 2. Las voces del sótano. Esperanza no bajó inmediatamente. Se sentó en el piso de la sala durante una hora, quizá más, mirando fijamente el agujero abierto en la chimenea. El hueco respiraba frío. Escaleras de piedra desaparecían dentro y luego, nada, solo negro. El negro que come la luz. En toda su vida, Esperanza había conocido solo un tipo de miedo. El miedo a la pobreza, al hambre, a los hombres armados que cabalgaban por los caminos durante la Revolución. Miedo a quedarse viuda, a envejecer sin hogar, a terminar mendigando en los pueblos. Ese era un miedo que vivía en los huesos, en el estómago. Pero esto era diferente. Esto era el miedo a saber. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar y la luz dorada del atardecer entró por las ventanas de la sala, Esperanza se levantó. Fue a la cocina, tomó una vela de las que guardaba en una caja de madera, la encendió en la llama del fogón y volvió a la chimenea. La puerta de piedra seguía abierta, como una boca lista para tragar. Con la vela en la mano, su llama temblando, Esperanza bajó el primer escalón, luego el segundo. El aire se hacía más frío, más denso. Olía a tierra mojada, a algo antiguo que ha permanecido en la oscuridad durante mucho tiempo. Olía a sepulcro. Bajó 5 escalones, luego 10. La vela iluminaba apenas 1 metro adelante. Las paredes de piedra subían a ambos lados, cubiertas de humedad. En algunos lugares musgo verde brillaba con la luz de la llama. En otros, solo había hollín, como si alguien hubiera llevado antorchas por aquí, hace años, quizá décadas. Bajó más. Perdió la cuenta de los escalones. Parecía que bajaba para siempre, hacia el interior de la tierra, hacia las entrañas de la hacienda. Su respiración sonaba fuerte en el silencio. Sus pies, descalzos, sentían el frío de la piedra. Luego el pasadizo se abrió. Esperanza entró en una cámara. La vela se extendió más en el espacio, y ella vio las paredes de ladrillo viejo, cubierto de musgo. El techo era bajo, de madera podrida en algunos lugares. Había algo en el aire, un olor acre, casi corporal, que le hizo pensar en las veces que había pasado por el cementerio del pueblo. Había un objeto en el centro del cuarto. Era una mesa cubierta con un mantel blanco, o lo que quedaba de él, ahora amarillento, desintegrado. Sobre la mesa había una caja de madera. Esperanza se acercó lentamente. La vela proyectaba su sombra enorme en las paredes y por un momento sintió que no estaba sola. Sintió que algo respiraba junto a ella,
que algo la observaba desde la oscuridad. Abrió la caja. Dentro había cartas, decenas de ellas escritas en papel de calidad, atadas con cintas de seda que alguna vez debieron ser rojas pero ahora eran de un marrón opaco. También había fotografías, imágenes antiguas del tiempo de su juventud, cuando los fotógrafos aún usaban placas de vidrio. Esperanza tomó una fotografía con dedos temblones. Era un muchacho, quizá de 16 años, con el uniforme de la escuela de Xalapa. Tenía los ojos claros, el cabello oscuro peinado hacia atrás, la boca con una sonrisa tímida. Había algo en su cara que le resultaba familiar. Volvió a mirar otra fotografía. El mismo muchacho, pero años después, tal vez 20, 22 años. En esta no sonreía. Sus ojos miraban fijamente a la cámara, con una intensidad que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. Dejó caer las fotografías. Se llevó la mano a la boca. De pronto, entendía. Entendía por qué doña Cristina le había dado la casona, por qué le había dicho que guardara silencio. Esperanza había trabajado en la hacienda El Rosario desde 1912. Había llegado con Tomás, su marido, cuando eran jóvenes. Habían vivido en los cuartos de los peones. Luego, cuando Tomás murió en la Revolución, en 1921, en una batalla cuyos detalles nadie explicó bien, ella pidió quedarse. Los señores don Aurelio y doña Cristina la permitieron quedarse. La necesitaban. Una mujer sin familia, sin tierra, sin pretensiones. Una mujer que sabía quedarse callada. Y en 1922, exactamente en 1922, había pasado algo. Había gritos en la casa. Don Aurelio y su hijo, el joven Aurelio Jr., el que se suponía que continuaría la hacienda, el que la familia amaba, habían tenido una discusión terrible. Esperanza, en la cocina, había escuchado los gritos subir por los pasillos, había escuchado puertas cerrarse de golpe. Luego, silencio. A la mañana siguiente, don Aurelio anunció que su hijo se había unido a un grupo revolucionario clandestino, que había desaparecido en la noche para luchar por la causa, que probablemente estaba muerto. No hubo búsqueda, no hubo duelo público, solo un anuncio, y luego el silencio que se cierne sobre las casas donde han ocurrido las cosas que no deben ser nombradas. Esperanza volvió a mirar la caja. Tomó una de las cartas. La letra era del joven Aurelio. Reconoció su trazo. Había visto sus cuadernos en la biblioteca, años atrás. Padre, no puedo seguir así. No puedo vivir con esta mentira. He decidido irme, pero antes necesito que sepas la verdad. Cristina es mi hermana, verdaderamente mi hermana, y eso lo sabemos. Pero hay algo más. Hay algo que tú sabes y que has guardado durante todos estos años. Algo que explica por qué madre no puede mirarme a los ojos. Por qué siempre he sido diferente. Tengo derecho a saber quién soy realmente. Tengo derecho a la verdad. Por favor, padre, por favor. Esperanza bajó la carta. Sus manos temblaban. No podía seguir leyendo. No debería seguir leyendo. Pero sus ojos ya habían visto lo que habían visto. Y la verdad, una vez que entra en la mente, no se puede expulsar. Guardó la carta en la caja. Tomó una vela adicional que encontró en la mesa. Una vela vieja, de sebo, todavía con cera, y la encendió con la suya. Luego subió las escaleras. Cuando llegó a la sala principal, cerró la puerta de piedra de la chimenea. No sabía cómo hacerla cerrar, así que simplemente la empujó. Se cerró con un sonido sordo, como si exhalara, y quedó en su lugar, como si nunca hubiera estado abierta. Esperanza salió al patio. La noche había caído. Las estrellas brillaban sobre la hacienda como los ojos de los espíritus que ven todo. Respiró el aire del campo, aire de tierra mojada, de animales dormidos, de plantas que respiran en la oscuridad. Se preguntó si debería contarle a alguien lo que había encontrado. ¿Pero a quién? La hacienda estaba abandonada hace años. Don Aurelio había muerto en 1935. Doña Cristina había pasado sus últimos años en silencio, casi nunca saliendo de su habitación. Los peones que quedaban se habían ido hace tiempo,
buscando trabajo en las ciudades. El pueblo más cercano, Santa María del Rosario, era pequeño, y los pueblos pequeños tienen una memoria larga. Si hablaba, los rumores se extenderían como el fuego en el monte seco. Los especuladores vendrían, los curiosos, quizá gente del gobierno, queriendo registrar la propiedad, queriendo preguntas. No. Debía guardar silencio, como había hecho durante 40 años. Capítulo 13. El peso de la verdad. Durante una semana, Esperanza no bajó de nuevo a la cámara. Pasaba sus días limpiando la casa, una tarea que, ahora que era propietaria, realizaba de manera diferente. No limpiaba porque alguien la ordenara, sino porque el acto de limpiar, de frotar, de barrer, la mantenía ocupada. Le mantenía la mente lejos de lo que había visto. Pero de noche, en la cama estrecha donde había dormido durante 40 años, una cama que ahora estaba en un cuarto que le pertenecía, en una casa que le pertenecía, los pensamientos no dejaban de venir. ¿Qué verdad buscaba el muchacho? ¿Qué secreto era tan terrible que su propio padre lo había? No terminaba la frase ni en su mente. El octavo día llegó don Federico, el notario, montado en su mula gris. Venía a verificar que Esperanza estuviera estableciendo la propiedad adecuadamente, como dijo con sus palabras formales de pueblo. Esperanza lo recibió en la sala principal. Don Federico era un hombre de unos 70 años, con los ojos amarillos de quien ha bebido demasiado mezcal en su vida. Pasó su mirada por la sala, señalando cosas que necesitaban reparación: el techo con goteras, las vigas de madera podrida, la chimenea que necesitaría limpieza profesional. Doña Esperanza tiene depósitos de siglos. Cuando dijo eso, ella sintió que el corazón se aceleraba. «La chimenea está bien», respondió rápidamente. «Prefiero no tocarla». Don Federico levantó una ceja. «Está llena de hollín. Es un peligro de incendio». «Está bien», repitió Esperanza, más firmemente. Algo en su tono hizo que don Federico no insistiera. Se limitó a asentir y continuó su inspección. Cuando se fue, Esperanza se sintió exhausta, como si hubiera pasado todo el día trabajando en el campo bajo el sol. Esa noche, después de comer un poco de frijoles y tortillas, la comida que había preparado con sus manos, bajó de nuevo a la cámara. Esta vez decidió ver más, explorar. Cogió 2 velas, descendió por las escaleras y cuando llegó a la cámara, en lugar de detenerse en la mesa, continuó hacia el fondo. Había más allá. Un pasadizo que se extendía hacia la parte más profunda de la hacienda. Esperanza caminó por él, con las velas en ambas manos, sintiendo cómo el aire se hacía más frío, más denso. Llegó a otra cámara. Esta era más pequeña. Había una cama de verdad, no un petate, sino una cama de madera con un colchón que ahora era solo polvo y desintegración. Había una mesa pequeña con un candelabro. Había libros, esparcidos por el piso, sus páginas comidas por la humedad y los insectos. Esperanza recogió uno. Era un libro de poesía, los versos de Sor Juana. En la portada, escrito a mano: «Para mi hijo, en su 16º cumpleaños, que encuentre en estas palabras la verdad que el mundo le niega. Tu madre». El libro tenía fecha, 1920. Esperanza se sentó en el piso de piedra. El aire del sótano era tan frío que podía ver su respiración en forma de vapor. Abrió el libro y leyó con dificultad. Su educación había sido limitada. Algunos de los versos que estaban subrayados. «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». El verso estaba subrayado 2 veces. En el margen, alguien, el muchacho, probablemente, había escrito: «Yo no acuso, yo solo quiero vivir». Esperanza cerró el libro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, aunque no sabía exactamente por qué. Se levantó y continuó explorando. Encontró más cosas. Ropa de hombre cuidadosamente doblada, una pastilla de jabón ahora endurecida, una taza de cerámica con restos de lo que alguna vez fue líquido. Comida, pan, quizá, o galletas, pero ahora solo polvo. Todo estaba aquí. Todo era un santuario, una prisión, una tumba.
En la pared, grabado con una navaja o algo similar, había un nombre: Aurelio Cristóbal María Valdés, 1904-1922. Aquí vivió, aquí murió, aquí descansa quien nunca fue. Esperanza levantó una vela hacia la inscripción. Las letras eran grandes, profundas, hechas con furia o desesperación. Entendió entonces. El muchacho había bajado aquí voluntariamente. Había traído sus cosas. Había vivido aquí, en la oscuridad, escondido bajo su propia casa. Y aquí, en la oscuridad, había muerto. ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Y su padre? ¿Doña Cristina? ¿Sabían que estaba aquí? ¿O simplemente habían permitido que desapareciera, contando la historia conveniente de que se había ido para luchar con los revolucionarios? Esperanza subió lentamente las escaleras. Cuando llegó a la sala principal, cerró de nuevo la puerta de piedra, pero esta vez de manera deliberada. Esta vez, y con el conocimiento de lo que estaba haciendo. Estaba sellando no solo una puerta, sino una verdad, una historia, una muerte. Capítulo 4. El silencio tiene peso. Pasaron 3 años. Esperanza vivía sola en la casona El Rosario, en el corazón de una tierra que parecía haberse olvidado de sí misma. El pueblo de Santa María del Rosario, a 3 kilómetros de distancia, seguía su vida cotidiana. Mujeres en el mercado, niños en las calles polvorientas, hombres fumando en las esquinas. La revolución había terminado. El país intentaba reconstruirse. Pero aquí, en la hacienda, el tiempo se movía de manera diferente. Esperanza cultivaba la huerta, criaba gallinas, vendía huevos y verduras al pueblo. Era una mujer pobre que vivía en una casa grande, algo que la gente encontraba extraño, pero que nadie cuestionaba demasiado. Había bastante extrañeza en el mundo ya. A veces, viajeros pasaban por el camino y pedían agua. Esperanza les daba agua, pan, a veces un poco de caldo. Nunca hablaba de la hacienda. Nunca contaba historias. Una tarde de 1955 llegó un muchacho joven, quizá de 18 años, con la ropa sucia del camino. Pidió trabajo. Dijo que era huérfano, que venía de Veracruz, que buscaba cualquier cosa que hacer. Esperanza lo contrató. Lo llamó Jesús, aunque estaba segura de que no era su nombre verdadero. En esos años muchos jóvenes viajaban con nombres que no eran los suyos. Jesús trabajó durante varios meses en la hacienda, reparando lo que podía repararse, cultivando la tierra. Era un muchacho tranquilo, educado, con las manos delicadas de alguien que no había crecido trabajando la tierra. Una noche, mientras Esperanza preparaba la cena, preguntó: ¿Hay otras habitaciones en la casa, doña Esperanza? Ella no respondió de inmediato. Continuó picando la cebolla, con movimientos lentos y precisos. «¿Por qué preguntas?», dijo finalmente. «Porque a veces de noche escucho ruidos, como si alguien caminara arriba, en las habitaciones que están cerradas». Esperanza sintió que algo frío le recorría la espina dorsal. Dejó el cuchillo y se giró hacia el muchacho. «No hay nadie más aquí», dijo. «Estamos solos tú y yo». Jesús la miró con esos ojos que parecían más viejos de lo que debería permitirse a un muchacho tan joven. «En mi pueblo, doña, tenemos una creencia. Decimos que cuando una casa guarda un secreto muy grande, muy pesado, la casa misma comienza a hablar. Los muros hablan, el piso habla. Y si escuchas con cuidado, puedes oír lo que la casa está tratando de decir». Esperanza volvió a mirar sus cebollas. «Las casas no hablan, Jesús. Las casas solo están aquí. Son las personas las que hablan. Y a veces es mejor no hacerlo». Jesús se marchó una semana después. No dio explicaciones. Una mañana su cama estaba vacía. Se había ido en la noche. Esperanza no intentó encontrarlo. En 1958, Esperanza recibió una carta. Venía de la Ciudad de México, de un abogado cuyo nombre no reconocía. La carta decía que un hombre, recientemente fallecido, había dejado instrucciones de que ciertos documentos y cierta correspondencia fueran enviados a ella, a la hacienda El Rosario, Veracruz. El hombre fallecido era don Aurelio Jr., no el que había muerto en 1922,
sino un pariente lejano de otro apellido, que había vivido los últimos 36 años bajo una identidad falsa. Según la carta, este hombre había conocido la verdad sobre lo que había ocurrido en la hacienda. Alguien se la había contado, quizá un peón antiguo, quizá alguien que había trabajado en la casa años antes. Este hombre había vivido con esa verdad, con ese conocimiento, y al final de su vida había decidido que debía llegar a Esperanza. Con la carta venía una caja pequeña. Dentro había un diario. Esperanza lo leyó lentamente, durante varias noches, a la luz de las velas. El diario había sido escrito por el Aurelio Jr., que había vivido en la cámara subterránea de la hacienda. En sus páginas contaba la verdad que su padre había guardado durante toda su vida. Aurelio Jr. no era el hijo de don Aurelio. Era el hijo de don Aurelio con una mujer indígena, una mujer que trabajaba en la hacienda, que había llegado como sirviente. Cuando quedó embarazada, don Aurelio la envió lejos, a un pueblo distante, para que tuviera el hijo fuera de vista. Cuando el niño nació, fue traído de vuelta a la hacienda, presentado oficialmente como un sobrino de don Aurelio, que el viudo acogía por caridad. Pero doña Cristina, la esposa de don Aurelio, sabía la verdad. Y su hijo, el Aurelio Jr., también sabía. Había crecido viendo a su hermano de sangre, tratado como un sirviente, educado en secreto. Su madre seguía viva, trabajaba en la cocina, pero nunca reconocido. En 1922, cuando Aurelio Jr. cumplió 18 años, confrontó a su padre. Exigió que fuera reconocido, que se reconociera su verdad, que se hiciera justicia. Don Aurelio se negó. «Tu hermano», escribió en una nota que dejó en el diario, «desafió todo, el honor de la familia, el orden social, la ley de Dios. Dijo que no podía vivir en la mentira. Dijo que prefería desaparecer antes que seguir siendo una ficción. Yo lo envié abajo, le dije que bajara, que se quedara un tiempo, que pensara, que cuando estuviera listo para aceptar las cosas como son, podría salir. Nunca salió. He vivido 36 años sabiendo lo que hice. He cargado su muerte en mi conciencia como se carga un muerto en la espalda. A veces, en las noches, lo escucho en la casa. A veces pienso que debería bajar allá y unirme a él. Cuando muera quiero que se cuente la verdad. Quiero que alguien sepa. Quiero que su muerte signifique algo. Esperanza, si lees esto, es porque de alguna manera la verdad te ha encontrado. Tú eres la única que puede entenderla. Tú viviste eso. Tú callaste cuando debiste callar. Ahora, en tu vejez, decides si el silencio debe continuar o si es hora de que la verdad respire. Esperanza guardó el diario en la caja de madera junto con las cartas y las fotografías. Cerró la caja. La llevó a la cámara subterránea, la colocó sobre la mesa donde estaba antes y selló la puerta de piedra. Nunca volvió a bajar, pero en los años que le quedaban de vida, era vieja ahora. Se estaba acercando a los 70. A veces, en las noches, se sentaba en la sala principal y miraba la chimenea. Miraba esa línea casi imperceptible donde la piedra se unía con el marco y escuchaba. No podría decir exactamente qué escuchaba. ¿Eran voces? ¿Eran solo los sonidos de la casa moviéndose con el tiempo? ¿Era su propia respiración, que en la soledad de la noche parecía la respiración de otra persona? Lo que sí sabía era esto: el silencio tiene peso. El silencio es una carga que se lleva en el pecho, en los hombros, en las manos. Ella lo había llevado durante 40 años trabajando en la casa. Continuaría llevándolo, porque la verdad, una vez que ha sido enterrada en la oscuridad durante 30 años, no puede ser desenterrada sin que todo se derrumbe, sin que se destruya el nombre de familias, la paz de pueblos, el orden de un mundo que, aunque injusto, al menos es estable. Una tarde de 1960, Esperanza contrató a un albañil del pueblo. Le pagó bien, todo lo que tenía, y le pidió que cerrara definitivamente la cámara de la chimenea, que sacara la puerta de piedra y la cubriera con ladrillos, que hiciera como si nunca hubiera existido. El albañil lo hizo. Trabajó toda una semana. Cuando terminó, la chimenea era una chimenea normal. No había grieta,
No había puerta, no había acceso. Esperanza se sentó frente a ella cuando el trabajo estuvo terminado. ¿Hay algo mal, doña?, preguntó el albañil. No, respondió ella. Está perfecto, exactamente como debe ser. El albañil se fue, y Esperanza se quedó sola en la casa. Esa noche hizo un fuego en la chimenea. Fue la primera vez en muchos años. El humo subió por el conducto hacia el cielo nocturno. Las llamas iluminaron la sala. El calor se extendió por la habitación. Esperanza se sentó en una silla de madera, vieja y gastada, frente al fuego. Miraba las llamas, escuchaba el crepitar de la leña, y por primera vez desde que había encontrado la puerta sellada, se permitió llorar. Lloró por el muchacho que había vivido en la oscuridad bajo la tierra. Lloró por el padre que había cometido un acto que lo atormentó durante toda su vida. Lloró por la madre, la mujer indígena cuyo nombre ni siquiera aparecía en las historias, en las cartas, en los diarios. Lloró por sí misma, por los 40 años de silencio, por el peso de saber sin poder hablar, y lloró por la tierra en que estaba parada, la tierra de la hacienda El Rosario, la tierra mojada por la sangre de la revolución, la tierra que guardaba secretos en sus entrañas, la tierra que nunca sanaba porque nadie le permitía hablar de sus heridas. El fuego continuó ardiendo hasta la medianoche. Luego se consumió, se convirtió en ceniza. Esperanza recogió las cenizas con una pala pequeña y las sacó al patio. Las dejó caer en el huerto, donde se esparcieron en el viento de la noche. Las cenizas se distribuyeron por toda la hacienda, invisible, invisible, pero presente. Como el silencio, como la verdad, como los muertos que nunca tienen tumba, que nunca tienen nombre, que nunca tienen paz. Esperanza vivió en la hacienda El Rosario hasta 1968, cuando murió en su sueño, a los 78 años. La encontró el peón que cuidaba la huerta, tumbada en su cama, con el rosario aún en las manos. No dejó testamento. La casa fue absorbida por el gobierno, que la vendió a un empresario de Xalapa. El empresario la convirtió en un hotel pequeño, un lugar para turistas que querían experimentar la auténtica vida rural mexicana. El hotel no tuvo éxito. Los turistas preferían los lugares más cercanos a la costa. Después de algunos años, fue cerrado. Hoy, la hacienda El Rosario está en ruinas. Los muros están cubiertos de enredaderas. El patio ha desaparecido bajo la hierba. La sala principal, donde Esperanza una vez encontró la puerta sellada, está abierta al cielo. El techo se derrumbó hace décadas. Si alguien bajara hoy a explorar esas ruinas, buscaría la chimenea. La encontraría, intacta, todavía de pie entre los escombros. Y si colocara la mano sobre la piedra, podría sentir algo. Un frío que no es el frío normal, una presencia que no es del todo imaginación. Pero nadie va allá. El lugar está demasiado lejos, demasiado olvidado. El camino hacia la hacienda se ha perdido entre los árboles. Solo quedan las historias que se cuentan en el pueblo de Santa María del Rosario, en las noches de luna llena, cuando los ancianos todavía recuerdan. Cuentan de una viuda que vivía sola en la hacienda. Cuentan que a veces, de noche, se veían luces en las ventanas. Cuentan que en los inviernos fríos se veía humo subiendo de la chimenea, como si alguien estuviera calentándose junto al fuego. Cuentan que cuando finalmente murió, la casa quedó vacía, y que desde entonces cualquiera que se acerque a la chimenea, aunque esté en ruinas, aunque no haya fuego en 30 años, puede escuchar algo, el sonido de pasos en escaleras que ya no existen, el sonido de alguien en la oscuridad llamando por su nombre, el sonido del silencio, finalmente, siendo quebrantado por voces que hace mucho tiempo esperaban ser escuchadas.